Capítulo 2. Sumire y el inicio de los exámenes de Chunin. Boruto caminaba con rumbo a su casa mientras las luces de las calles comenzaban a encenderse, proyectando destellos anaranjados sobre el asfalto húmedo. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche que empezaba a caer sobre la aldea. Sin embargo, su mente estaba muy lejos de aquel momento. Sus pensamientos viajaban constantemente al futuro, reviviendo cada instante que lo había llevado hasta donde estaba ahora. Recordó cuando Kode, en su desesperación por hacerlo salir del escondite, atacó la aldea junto a los vestigios del 10 colas. En aquel entonces, solo necesitaba que Kode revelara la ubicación del 10 colas para acabar con él. Pero nunca imaginó que Kode siempre había sido manipulado por la bestia, transformándose sin darse cuenta en criaturas tan poderosas que Boruto solo podía observar con impotencia. El 10 colas no era más que una monstruosidad sedienta de destrucción. Si tan solo Kode no hubiera modificado al 10 colas, pensó con amargura. Pero sabía que había sido inevitable. Todo aquello ocurriría dentro de 3 años en el futuro. Por ahora, debía asegurarse de que Koji Kashin obtuviera la habilidad para ver el futuro. Para lograrlo, necesitaba mantener con vida a Isiki Otsutsuki, aunque cada fibra de su ser se rebelara ante semejante idea. Mientras Boruto se perdía en sus cavilaciones, un impacto repentino lo sacó de sus pensamientos. Una figura femenina chocó contra él con tal fuerza que estuvo a punto de caer al suelo. Por instinto, Boruto extendió el brazo y la sujetó firmemente por la cintura para evitar que golpeara el pavimento. ¿Estás bien?, preguntó Boruto con tono serio mientras la sostenía. La chica con la que se había topado no era otra que Sumire Kakei, la delegada de su clase. Sus ojos violetas se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «¿Ve Boruto-kun?», atinó a decir Sumire, sintiendo cómo sus mejillas se teñían de carmesí al notar la cercanía. Una vez que ambos estuvieron de pie, Boruto soltó a Sumire con cuidado y señaló una banca cercana. «¿Quieres sentarte un rato?», propuso, y Sumire asintió sin dudar. Se acomodaron en la banca, y la luz tenue de un farol cercano iluminaba sus rostros. Sumire se giró hacia él, observando con detenimiento su perfil. Entonces, Boruto-kun, ¿qué haces tan tarde caminando por las calles?, preguntó Sumire mientras se sentaba a su lado, inclinando ligeramente la cabeza para mirarlo mejor. Boruto, que seguía con la mirada seria y perdida en el horizonte, solo le daría una leve sonrisa. «Bueno, solo me dirigía a casa para descansar un poco», respondió, ajustando su espada para colocarla al lado de la banca. El metal brilló brevemente bajo la luz de la luna. Sumire no podía apartar la mirada de él. Algo en Boruto había cambiado, aunque no lograba identificar qué era. Su postura, su mirada, incluso la forma en que hablaba parecían más maduras. Más pesadas, como si cargara con un peso que nadie más podía ver. «Oye, Boruto-kun», dijo Sumire, titubeando un poco. «¿Vas a entrar a los exámenes de Chunin?». Boruto desvió la mirada hacia ella y asintió con firmeza. «Sí, pienso hacerlo», respondió con seguridad. «¿Y tú, Sumire? ¿Vas a participar también?». Sumire sintió un cosquilleo al escuchar su nombre en lugar de la habitual delegada. Sus mejillas se tiñeron nuevamente de rojo. «Y yo, no sé», admitió, bajando la mirada hacia sus manos, que comenzaron a jugar nerviosamente con el borde de su falda. «No me siento capaz de entrar a los exámenes por mi poca fuerza. Pero al mismo tiempo, no quiero decepcionar a mis compañeras». Boruto la miró con seriedad, pero en su interior sentía incredulidad. «¿Así que se siente débil?», reflexionó. Recordaba perfectamente que Sumire era una de las kunoichi más fuertes de su antiguo salón, solo superada por Mitsuki. Además, poseía a la bestia Nue. ¿Cómo podía sentirse débil? Suspiró suavemente y se giró para mirarla directamente a los ojos. «Mira, Sumire, tú eres muy fuerte», dijo con convicción. «Recuerda que la verdadera fuerza viene cuando entiendes la importancia que le das a tus compañeros». Sumire levantó la cabeza, sorprendida por sus palabras. «¿Qué quieres decir?». Boruto inclinó el cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Si tus compañeras confían tanto en ti, es porque eres muy fuerte para ellas. Ellas no dudan de su propia fuerza porque estás tú con ellas. Saben que mientras estén juntas, no habrá nadie que pueda detenerlas». Sumire se quedó en silencio, procesando cada palabra. Un calor cálido se extendió por su pecho. «Pero, ¿y si fallo?», susurró. «¿Y si no estoy a la altura?». Boruto se puso de pie, desenvainando su espada ligeramente para observar su reflejo en el metal pulido. Su imagen distorsionada brilló bajo la luz de los faroles.
Sumire, dijo sin apartar la vista de la hoja, si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda que puedes pedir prestada la de tus compañeros. Giró la espada, captando por un instante la luz de la luna antes de guardarla de nuevo en su funda. Eso es lo que nos hace fuertes, continuó, volviéndose hacia ella. Cuando yo me siento débil y patético, no dudo en pedirle ayuda a Sarada o a Mitsuki. Por eso uno también debe estar ahí para cuando ellos se sientan débiles. Yo les prestaré mi fuerza para que no vuelvan a sentirse solos. Extendió su mano hacia ella, una ofrenda silenciosa. Sumire, si te sientes débil, yo te daré mi fuerza, dijo con una suavidad que contrastaba con su habitual seriedad. Los ojos de Sumire se iluminaron, y una lágrima silenciosa amenazó con escapar. Sintió que cada palabra de Boruto era un bálsamo para sus inseguridades. ¿En serio?, preguntó con voz temblorosa. En serio, afirmó Boruto, sin apartar la mirada. Sumire levantó la mano lentamente, como si temiera que el momento se desvaneciera. Sus dedos rozaron los de él antes de enlazarse firmemente. Boruto la ayudó a ponerse de pie, y por un breve instante, ninguno de los dos soltó la mano del otro. Ahora, Sumire, dijo Boruto, mirándola fijamente, si alguna vez siento que no seré capaz de lograrlo, ¿me prestarás tu fuerza? Sumire asintió con entusiasmo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Claro. Siempre que lo necesites, respondió con emoción. Pero, ¿estás seguro de que puedo ayudarte? Quiero decir, tú eres tan fuerte y griega. Boruto rió suavemente, un sonido que sorprendió incluso a Sumire. No se trata de ser el más fuerte, Sumire, explicó. Se trata de tener a alguien en quien confiar. Y yo confío en ti. Sumire sintió que su corazón daba un vuelco. No podía evitar sentir admiración al ver lo maduro que se había vuelto Boruto. Recordó aquel día, cuando él la había salvado de sí misma, cuando ella quería morir junto a Nue. Él siempre es el que me levanta el ánimo, pensó. El que siempre me salva. Boruto-kun, comenzó, llevándose una mano al pecho. Ese día, cuando quería morir junto a Nue, tú me salvaste. Me hiciste ver que valía la pena vivir. Me diste una razón para seguir adelante. Boruto la miró con sorpresa, y por un instante, su máscara seria se resquebrajó. No fue nada, dijo, desviando la mirada. Solo hice lo que cualquier compañero haría. Pero no lo hizo cualquiera, insistió Sumire, dando un paso hacia él. Lo hiciste tú. Y por eso quiero ser fuerte. Para poder estar a tu altura. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Boruto rompió el hechizo al dar un paso atrás. Bueno, ya es tarde, dijo, ajustando su espada. Deberías ir a casa, Sumire. Boruto-kun. Lo llamó ella, aún con la mano sobre el pecho. Boruto comenzó a caminar hacia adelante sin mirar atrás, pero una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Sumire, nos vemos mañana, dijo, su voz llevándose el viento nocturno. Sumire se quedó inmóvil, viendo cómo la espalda de Boruto se perdía lentamente en la distancia. La luz de los faroles dibujaba su silueta mientras se alejaba, y ella no pudo evitar sonreír. Así que si me siento débil, puedo pedir la fuerza de mis compañeros, reflexionó, apretando el puño con determinación. Boruto, por eso eres tan fuerte. Por eso me salvaste aquel día. Recordó el momento en que él la había encontrado en la dimensión, cuando ella estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Boruto la había mirado con esos ojos azules tan llenos de convicción y le había dicho que no la dejaría morir. No importa lo que pase, susurró Sumire para sí misma, esta vez yo seré quien te proteja, Boruto-kun. Y con esa promesa en su corazón, Sumire emprendió el camino de regreso a su hogar, sintiendo que la noche, por primera vez en mucho tiempo, no era tan oscura. Sus pasos resonaban con más liviandad, como si las palabras de Boruto hubieran levantado un peso que cargaba desde hacía años. Por otra parte, Boruto caminaba en dirección opuesta, y por un momento había bajado la guardia. La interacción con Sumire lo había tomado por sorpresa, y ahora se encontraba luchando contra un torrente de emociones que intentaba reprimir. Tenía que admitirlo, pensó mientras sus pasos se volvían más lentos. Solo Sarada y Sumire son las únicas que pueden hacer que mis emociones salgan a la luz. Boruto apretó el puño, su rostro permaneciendo serio mientras trataba de ocultar lo que sentía. El viento nocturno acariciaba su cabello rubio, y por un instante, su fachada de guerrero experimentado se resquebrajó. Bueno, será mejor que regrese a casa, murmuró para sí mismo, retomando el paso con determinación. Un rato después, Boruto se encontraba frente a la entrada de su hogar. La luz cálida que se filtraba por las ventanas le recordó todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía por proteger. Abrió la puerta con cuidado, y al entrar, su mirada se encontró con una escena que le robó el aliento.
Himawari estaba dormida en el sillón, envuelta en una manta que su madre, Hinata, le había colocado con esmero. Junto a ella, Naruto Uzumaki se encontraba recostado, con el brazo rodeando a su hija mientras una sonrisa pacífica descansaba en su rostro. Hinata, por su parte, estaba al otro lado de Himawari, acariciando suavemente el cabello de la pequeña mientras sus ojos brillaban con amor incondicional. Boruto se quedó inmóvil en el umbral, absorbiendo cada detalle de aquella imagen. Hacía tanto tiempo que no miraba a mi padre y a mi madre juntos, pensó, sintiendo que su corazón se apretaba. Por un momento, en verdad pensé que estaban muertos. Pero él sabía la verdad. Sabía que Kawaki no había asesinado a Naruto y Hinata. Había presenciado cómo, a pesar de negarlo una y otra vez, Kawaki comenzó a sentir el calor de una familia durante el tiempo que vivió con ellos. Boruto recordó las comidas compartidas, las risas de Himawari, la paciencia de Hinata, la insistencia de Naruto por hacerlo sentir bienvenido. Todo eso había tocado el corazón endurecido de Kawaki, y por eso, cuando llegó el momento, Kawaki actuó para protegerlos, encerrándolos en su dimensión para mantenerlos a salvo de los Otsutsuki. No importa por el momento, se dijo Boruto, apartando esos pensamientos. Debo estar listo para continuar con el entrenamiento de mañana. Caminó en silencio hacia su habitación, asegurándose de no hacer ruido para no despertar a su familia. Una vez dentro, se dejó caer sobre su cama, sintiendo cómo el cansancio del día finalmente lo alcanzaba. Miró al techo durante unos minutos, repasando mentalmente sus planes para el día siguiente, hasta que el sueño lo venció. Al día siguiente, el sol brillaba con intensidad cuando Sarada Uchiha se encontraba frente al espejo, arreglando los últimos detalles de su atuendo. Sus dedos se movían con precisión mientras ajustaba sus gafas, pero su mente estaba completamente concentrada en los entrenamientos que compartiría con Boruto. Hoy entrenaré con él, pensó, y un leve rubor tiñó sus mejillas. No puedo creer lo nerviosa que me pongo solo de pensarlo. Salió de su habitación con paso decidido, y al cruzar la sala, encontró a su madre, Sakura, barriendo el polvo con energía inusitada. La rosa de la aldea silbaba una melodía alegre mientras movía la escoba al ritmo de sus propios pensamientos. Sarada no pudo evitar sonreír ante la escena. Dime, mamá, te veo muy de buen humor, dijo, cruzando los brazos con una sonrisa pícara. ¿Acaso papá regresó de su viaje y te dio felicidad toda la noche? Sakura soltó la escoba de golpe, y su rostro se tiñó de un rojo intenso que rivalizaba con el de un tomate maduro. Comenzó a agitar las manos frenéticamente, como si intentara ahuyentar las palabras de su hija. No digas esas cosas, hija. Exclamó Sakura, claramente mortificada. No es apropiado. Sarada rió suavemente, disfrutando del momento. Mamá, ya estoy grande, dijo, ajustándose las gafas. Puedo hablar de esas cosas. Jejeje. Sakura, al ver la sonrisa de su hija y notar el rubor que también tenía sus mejillas, dejó de agitar las manos y dedicó a Sarada una sonrisa cálida y comprensiva. Finalmente está aceptando sus sentimientos por Boruto, pensó Sakura, sintiendo orgullo y ternura a partes iguales. Tú puedes, hija, dijo Sakura, dándole ánimos. No te rindas. Sarada levantó la mano en un gesto de despedida mientras salía corriendo de la casa, con el corazón latiendo con fuerza y la promesa de un nuevo día de entrenamiento. Sarada corría por las calles de la aldea, sintiendo el viento en su rostro mientras se abría paso entre los transeúntes. Sin embargo, su atención fue capturada por una figura familiar que caminaba lentamente, mirando fijamente su propia mano como si buscara respuestas en ella. «Hola, Sumire», gritó Sarada, acelerando el paso para alcanzar a su amiga. Sumire levantó la cabeza, sorprendida por el saludo, y una sonrisa iluminó su rostro cuando reconoció a Sarada. «Oh, Sarada. Hola. ¿Cómo estás?», respondió Sumire mientras ambas comenzaban a caminar juntas. «Estoy bien, emocionada por el entrenamiento de hoy», dijo Sarada, ajustándose las gafas. «Y dime, Sumire, ¿estás entrenando para los exámenes de Chunin?». Sumire asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban cierta inseguridad. «Sí, aunque todavía no estoy completamente segura de si debería inscribirme», admitió, jugando con los dedos. «Pero, anoche tuve una conversación que me hizo cambiar de opinión». Sarada inclinó la cabeza, curiosa. «Oh. ¿Y con quién hablaste?». Un suave rubor apareció en las mejillas de Sumire. «Con Boruto-kun», respondió, y su voz se volvió más suave. «Me encontré con él por casualidad mientras caminaba a casa». Sarada sintió un leve cosquilleo en el pecho al escuchar el nombre de Boruto. «¿En serio?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Y qué te dijo?».
Sumire sonrió, recordando las palabras de Boruto. Le confesé que me sentía débil e insegura sobre los exámenes. Le dije que solo iba a estorbar a mis compañeras. Pero él me dijo algo increíble. Sarada se detuvo, mirando a Sumire con atención. ¿Qué te dijo? Me dijo que si me sentía débil, él me daría su fuerza, respondió Sumire, y sus ojos brillaron con emoción. Y también me pidió que, si él alguna vez se sentía débil, yo le prestara la mía. Sarada se quedó sin palabras. No podía creer que Boruto hubiera dicho algo tan profundo. El Boruto que conocía antes era impulsivo y arrogante, pero debe de admitir que le gustaba mucho este Boruto. Eso es, increíble, logró decir Sarada, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Sumire la miró con complicidad, notando el rubor en el rostro de su amiga. Sarada, Boruto es increíble, dijo Sumire con sinceridad. Sarada asintió, sin poder ocultar su sonrisa. Sí, lo es, admitió, y ambas compartieron un momento de silencio cómodo. De repente, Sarada miró hacia el cielo, dándose cuenta de que el tiempo se le estaba escapando. ¡Ay, no! Se me está haciendo tarde, exclamó. Sumire, me tengo que reunir con Boruto. Cuando intentó alejarse, Sumire la tomó suavemente de la manga, deteniéndola. Sarada giró, confundida, y vio que Sumire tenía la cabeza agachada. Sarada, dijo Sumire, su voz apenas un susurro. ¿Puedo ir contigo? Sarada parpadeó, sorprendida por la petición. Pero al ver la expresión sincera de su amiga, no pudo negarse. Tomó la mano de Sumire entre las suyas y le dedicó una sonrisa amplia. Claro, ven conmigo, dijo, y comenzó a correr arrastrando a Sumire detrás de ella. Ambas chicas llegaron al campo de entrenamiento, jadeando ligeramente por la carrera. Alzaron la vista y encontraron a Boruto ya en el lugar, de pie en medio del claro con las manos extendidas frente a él. Mira, Sumire, ahí está Boruto, dijo Sarada, señalando con la cabeza. Creo que está entrenando, observó Sumire con curiosidad, notando la concentración en el rostro de Boruto. Boruto, ajeno a la presencia de las chicas, canalizó chakra en sus manos. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y con un movimiento preciso, su espada voló desde el suelo hacia su agarre. La hoja brilló bajo el sol, y Boruto fijó su mirada en los árboles que tenía enfrente. Cerró los ojos, concentrándose. El chakra comenzó a fluir desde sus manos hacia la espada, y un brillo de color púrpura envolvió el metal. Pequeñas piedras y hojas comenzaron a levitar alrededor de él, como si el propio campo de entrenamiento respondiera a su poder. Sarada y Sumire se quedaron boquiabiertas al ver la cantidad de chakra que Boruto estaba acumulando. ¿Qué demonios está haciendo?, susurró Sarada, con los ojos muy abiertos. Eso es demasiado chakra. Sumire, igualmente impresionada, solo pudo asentir en silencio, incapaz de apartar la mirada de la figura de Boruto. Es increíble, murmuró. Boruto, sintiendo que la carga de chakra había alcanzado su punto máximo, abrió los ojos y ejecutó una estocada precisa. De la punta de su espada surgió una onda de aire eléctrico que surcó el espacio a velocidad vertiginosa, dirigiéndose directamente hacia los árboles. El impacto fue devastador. La onda de aire trozó varios árboles de un solo tajo, como si fueran mantequilla. Los troncos cayeron al suelo con un estruendo, y el polvo y las hojas se elevaron en el aire formando una nube. Sarada y Sumire estaban petrificadas. No podían creer la potencia de ese ataque. La imagen de Boruto, de pie en medio del caos que había creado, con su espada brillando en su mano, las dejó sin aliento. ¿Eso fue, Boruto?, preguntó Sumire, con voz temblorosa. Sarada no respondió. Sus ojos estaban fijos en él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Boruto, como si supiera que ya era hora, giró su espada con una maestría impecable. La hoja trazó un arco perfecto en el aire antes de dirigirse hacia la funda. Lentamente, la espada se deslizó en su interior hasta que un clink metálico resonó en el silencio, indicando que estaba completamente guardada. Exhaló lentamente, y por primera vez desde que comenzó su entrenamiento, relajó la postura. Bueno, eso fue todo por hoy, murmuró, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Al girarse, sus ojos azules se encontraron con los de Sarada y Sumire, que lo observaban desde la distancia con una mezcla de asombro y admiración. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó, y su tono era ligero, como si no hubiera realizado una hazaña sobrehumana. Sarada dio un paso adelante, aún procesando lo que acababa de presenciar. Boruto, ¿qué fue eso?, preguntó, señalando los árboles destruidos. ¿Desde cuándo puedes hacer algo así? Boruto se encogió de hombros, como si la pregunta fuera trivial.
He estado practicando, respondió con sencillez, aunque una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. El joven Uzumaki fijó su mirada en Sumire con una atención que no pasó desapercibida. Sarada, al percatarse de aquella intensa observación, se movió con rapidez para colocarse detrás de su amiga, interponiéndose sutilmente entre ambos. Cuando venía para acá, me encontré con Sumire, explicó Sarada, su voz cargada de un tono que intentaba sonar casual. Así que la invité a nuestro entrenamiento. Espero que no te moleste. Sin esperar respuesta, Sarada se inclinó hacia el oído de Sumire y susurró con voz apenas perceptible. Escucha, Sumire, tendremos una charla más adelante sobre Boruto. Por ahora, solo concéntrate en entrenar con nosotros. Sumire asintió en señal de aceptación, aunque sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor ante el comentario de su amiga. Boruto, por su parte, asintió con la cabeza mientras una sonrisa juguetona se asomaba en su rostro. Bueno, dijo, alzando la voz. Será mejor que empecemos, Sarada. El joven ninja realizó una serie de sellos con sus manos con tal velocidad que apenas eran visibles. A su lado, una nube de humo se disipó para revelar un clon de sombra idéntico al original. Ambos Boruto compartieron una mirada cómplice antes de que el clon se volviera hacia las chicas. Ahora, Sumire, dijo el Boruto original, mientras extraía un papel de chakra del interior de su chaqueta, necesito que te alejes conmigo para ver en qué aspecto quieres entrenar. Tanto Sarada como Sumire quedaron momentáneamente sorprendidas. Nunca imaginaron que Boruto las entrenaría a las dos al mismo tiempo. Sin embargo, ninguna de las dos se quejó. De hecho, la idea de recibir instrucción del joven prodigio era más emocionante de lo que estaban dispuestas a admitir. Sumire se alejó junto al Boruto original, mientras que el clon permaneció junto a Sarada. Este último sacó un pergamino de su espalda y lo desenrolló, revelando una serie de inscripciones. Continuaremos con el entrenamiento para mejorar tus reflejos, anunció el clon de Boruto, mientras canalizaba chakra hacia el pergamino. Te lanzaré piedras, y tú deberás esquivarlas o desviarlas. Usa tu Sharingan. Sarada activó su dojutsu al instante, sus ojos tornándose de un rojo intenso mientras las marcas negras de los Tomoe comenzaban a girar lentamente. Se colocó en posición defensiva, lista para lo que viniera. Adelante. Exclamó, con determinación. El clon de Boruto comenzó a lanzar las piedras con precisión milimétrica, cada una dirigida a puntos estratégicos que obligaban a Sarada a moverse constantemente. Gracias al Sharingan, la joven Uchiha podía percibir la trayectoria de los proyectiles con mayor lentitud, lo que le permitía anticipar sus movimientos. Por otra parte, el Boruto original se había detenido junto a un pequeño estanque rodeado de árboles. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando destellos danzantes sobre la superficie del agua. Mira, dijo Boruto, mostrando el papel de chakra a Sumire. Este papel te revelará tu afinidad elemental. Debes canalizar tu chakra hacia él y observar cómo reacciona. Sumire tomó el papel con cuidado, sintiendo su textura rugosa bajo sus dedos. Cerró los ojos y concentró su chakra, sintiendo cómo la energía fluía desde su núcleo hasta sus manos. El papel comenzó a humedecerse lentamente, arrugándose como si hubiera sido sumergido en agua. Elemento agua, anunció Boruto con aprobación. Es un buen elemento. Afortunadamente, conozco algunas técnicas que podrían ayudarte. ¿En serio?, preguntó Sumire, con los ojos brillando de emoción. ¿Podrías enseñarme? Boruto asintió y se acercó a un árbol cercano, arrancando una hoja verde y brillante. La sostuvo entre sus dedos y la ofreció a Sumire. Primero, debes sujetar la hoja con tus manos, explicó, demostrando la postura. Luego, comienza a concentrar tu chakra en ella, sintiendo cómo el agua contenida en tu naturaleza elemental fluye hacia la hoja. Debes lograr que quede completamente empapada, como si la hubieras sumergido en agua. Sumire asintió con determinación y tomó la hoja. Cerró los ojos, y Boruto pudo ver cómo su frente se fruncía en señal de concentración. Los minutos pasaron, y la joven de cabello morado no se rindió ni por un instante. Su chakra fluía de manera constante, y pronto, una tenue humedad comenzó a aparecer en la superficie de la hoja. Boruto observó el progreso con auténtica sorpresa. A él le había tomado varios días dominar aquel ejercicio de control de chakra cuando era más joven, pero Sumire parecía absorber la técnica como si fuera una esponja. Era impresionante. Lo estás logrando, dijo Boruto, con un tono de admiración genuina. Sigue así, no pares. Sumire sonrió ante el estímulo y redobló sus esfuerzos. Pronto, la hoja estuvo completamente empapada, y ella abrió los ojos con una mezcla de agotamiento y orgullo. Lo hice.
exclamó, dando un pequeño salto de alegría. Boruto rió suavemente, pero su atención se desvió por un instante hacia la distancia. Entre las ramas de un árbol, a varios metros de donde se encontraban, distinguió una silueta familiar. Sasuke, observando el entrenamiento con su característica expresión serena. Quédate aquí, sigue practicando con la hoja, le dijo Boruto a Sumire. Ya vengo. Sin esperar respuesta, Boruto se alejó silenciosamente, dejando a Sumire sumergida en su entrenamiento. Se dirigió hacia el árbol donde se encontraba su maestro, y con un salto ágil, se posó en la rama junto a él. Sasuke no apartó la mirada del entrenamiento de Sarada. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de su hija con una atención casi paternal. Dime, Boruto, dijo Sasuke, con su voz grave y pausada. Quiero saber qué está pasando realmente. Mientras hablaba, Sasuke colocó su mano sobre el mango de su espada, un gesto que no pasó desapercibido para Boruto. Era una advertencia silenciosa, una señal de que no toleraría medias verdades o engaños. Sin embargo, Boruto se mantuvo sereno. No vio razón para ponerse a la defensiva. Eso solo empeoraría las cosas. Sensei, respondió, con calma, no tengo pensado mentirle. Es solo que, puede que no me crea si le cuento todo. Boruto se recargó contra el tronco del árbol, desviando la mirada hacia su palma abierta. Durante un instante, casi pudo sentir el calor del sello karma que alguna vez había ocupado aquel lugar, un recordatorio constante de las batallas que había librado y las que aún estaban por venir. No importa, insistió Sasuke, su voz firme pero no amenazante. Quiero que me lo cuentes todo. Boruto suspiró, comprendiendo que no había escapatoria. Comenzó a relatar los eventos que habían moldeado su destino. La llegada de Kawaki, la aparición de Ida y su técnica omnipotencia, la promesa que le había hecho a su maestro en un futuro, aquella promesa de proteger a Sarada dentro de 3 años. También habló de cómo habían entrenado juntos, de cómo Kode los había encontrado, y cómo Sasuke había sido transformado en un Shinju, convertido en aquel ser conocido como Idari. Cada palabra era dolorosa, pero Boruto no vaciló. Le contó todo a su maestro, sin omitir ningún detalle. Un profundo silencio se instaló entre ellos. Sasuke permaneció inmóvil, procesando la información con la misma intensidad con la que observaba el entrenamiento de las chicas. Así que eso pasó, dijo finalmente Sasuke, en voz baja. Sí, confirmó Boruto. Y ahora soy el más fuerte. Pero esa fuerza no significa nada si no la uso correctamente. Sasuke guardó silencio por un momento, sus ojos aún fijos en Sarada, que ahora esquivaba una andanada de piedras con movimientos cada vez más precisos. Luego, se volvió hacia Boruto. Entonces, dime, preguntó. Si eres el más fuerte, ¿por qué me pediste que fuera tu sensei? Boruto reflexionó un instante. Se acomodó en la rama, cruzando los brazos mientras observaba a las chicas desde la distancia. Porque aún debo detener al 10 colas, respondió, con determinación. Además, aún tengo que cumplir mi promesa, proteger a Sarada. En pocas palabras, si le digo a mi papá toda esta información, alteraría las cosas. No tendría idea de cómo resolverlo si Koji no logra despertar su habilidad para ver el futuro. Sasuke lo miró fijamente, sus ojos oscuros escudriñando los de su alumno. Luego, se puso de pie, la mano aún descansando sobre su espada. Dime, Boruto, dijo, con una seriedad que heló el aire. ¿Puedo dejarte a Sarada en tus manos? Boruto no dudó ni un segundo. Asintió con firmeza, manteniendo la mirada fija en la de su maestro. Sí, sensei. Puede confiar en mí. Sasuke esbozó una leve sonrisa, apenas un susurro de satisfacción en su rostro severo. Era suficiente. Su hija estaría en buenas manos. Bien, dijo. Entonces será mejor que no le digamos nada a Naruto sobre todo esto. Está bien, asintió Boruto. Pero, tío Sasuke, me prepararé para la llegada de Momoshiki durante los exámenes Chunin. Además, quiero que me dejen terminar la pelea a mí. Solo yo debo obtener el sello karma. Sasuke asintió lentamente. Está bien, concedió. Bueno, yo me retiraré, Boruto. El ex shinobi errante comenzó a caminar sobre la rama, alejándose con la elegancia felina que lo caracterizaba. Dejo a Sarada en tus manos, dijo, antes de desaparecer entre las sombras de los árboles. Boruto se quedó solo por un momento, observando la silueta de su maestro desvanecerse. Luego, se volvió hacia el entrenamiento de las chicas y comenzó a caminar hacia ellas. Sumire seguía concentrada en su ejercicio, sosteniendo la hoja con las manos mientras su chakra fluía constantemente. De repente, la hoja se empapó por completo, y ella abrió los ojos con una sonrisa radiante. Lo logré. Exclamó, dando un pequeño brinco de alegría. Boruto-kun, lo hice.
Boruto apareció justo a su lado, examinando la hoja con atención. Asintió con aprobación. Bien hecho, Sumire, la felicitó. Has completado el primer paso. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó ella, con entusiasmo. ¿Qué debo hacer? Boruto señaló el estanque cercano, cuyas aguas cristalinas reflejaban la luz del sol. Ahora viene la meditación, explicó. Quiero que te coloques sobre la superficie del estanque, justo en el centro, y medites. Debes combinar tu chakra con el agua, sentirla como si fuera una extensión de ti misma. Solo entonces podrás dominar realmente tu elemento. Sumire asintió con determinación y se dirigió hacia el estanque. Con cuidado, pisó la superficie del agua, sintiendo cómo su chakra se estabilizaba bajo sus pies. Se sentó en posición de loto y cerró los ojos, concentrándose en la tarea. Este ejercicio sería más difícil, pensó Boruto mientras la observaba. Sumire no tenía grandes reservas de chakra, y mantener un flujo constante mientras se meditaba requeriría toda su concentración. Pero él confiaba en que lo lograría. Mientras tanto, el clon de Boruto que entrenaba a Sarada se detuvo. La joven Uchiha había estado esquivando las piedras con una eficiencia cada vez mayor, su Sharingan brillando con un rojo intenso. De repente, un cambio ocurrió. Los tomoe en sus ojos comenzaron a girar con mayor rapidez, y un segundo tomoe apareció junto al primero. «Lo logré», gritó Sarada, con una mezcla de sorpresa y euforía. Desperté el segundo tomoe. El clon de Boruto detuvo la lluvia de piedras, observando con satisfacción el progreso de la joven. Sarada respiraba con dificultad, gotas de sudor recorriendo su frente. Se quitó las gafas para limpiarlas y secarse el rostro. Buen trabajo, Sarada, dijo el clon de Boruto. Has despertado el segundo tomoe. Eso te dará un mayor control sobre tu Sharingan. Sarada asintió, aún recuperando el aliento. Luego, el clon de Boruto se disipó, y el original apareció junto a ella. Hoy hemos avanzado mucho, dijo Boruto, mirando a ambas chicas. Pero es suficiente por ahora. Descansen y mañana continuaremos con la siguiente fase del entrenamiento. Sarada y Sumire intercambiaron una mirada, y luego asintieron al unísono. De acuerdo, dijo Sarada. Pero mañana quiero practicar más. Yo también, agregó Sumire. No quiero quedarme atrás. Boruto sonrió, satisfecho al ver la determinación reflejada en los rostros de sus compañeras. Juntos, los tres emprendieron el camino de regreso a la aldea, mientras Sarada y Sumire caminaban a su lado, inmersas en una animada conversación sobre las técnicas que habían practicado y lo mucho que habían aprendido aquella tarde. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos tonos naranjas y dorados que se reflejaban en las fachadas de las casas a lo lejos. Sarada, que seguía charlando cómodamente con Sumire, giró la cabeza al notar que Boruto se había quedado inusualmente callado. Su mirada seria contrastaba con la ligereza del momento. Frunció ligeramente el ceño y decidió romper el silencio. «Oye, Boruto», lo llamó con curiosidad. «Dime, ¿cómo crees que serán los exámenes? Esta vez parece que van a ser diferentes». Sumire, caminando al otro lado de Sarada, también desvió su atención hacia el rubio. Sus ojos violetas brillaban con genuino interés, y se inclinó un poco hacia adelante, entrelazando las manos detrás de su espalda mientras esperaba su respuesta. Boruto mantuvo la mirada fija en el camino, pero sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Los exámenes consistirán en 3 pruebas, lo más probable», respondió con seguridad, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Las chicas intercambiaron una mirada rápida, con ganas de escuchar más. «Dime, Boruto-kun», intervino Sumire con su voz suave pero atenta, inclinándose ligeramente hacia él mientras caminaban, ¿sabes qué pruebas serán exactamente? Boruto negó con la cabeza, el gesto firme pero sereno. «¿Quién sabe?», admitió, encogiendo los hombros. «Pero de algo sí estoy seguro, serán bastante interesantes. No será como los exámenes anteriores». Sarada asintió lentamente, procesando sus palabras, y Sumire la imitó al unísono. Un breve silencio los envolvió, roto únicamente por el canto de los pájaros que se despedían del día. De repente, Sumire se detuvo un instante, titubeando antes de hablar. «Oye, Boruto, por cierto», comenzó, con tono curioso y un dejo de preocupación. «¿Qué te pasó? Últimamente estás actuando muy diferente a como eras antes». Boruto desvió la mirada hacia ella, entrecerrando los ojos como si midiera sus palabras. «Es que», continuó Sumire, apresurándose a explicarse, «has estado demasiado serio, y todo este conocimiento que tienes ahora es, simplemente demasiado para alguien de nuestra edad. Pareces otro».
Sus dedos se tensaron detrás de su espalda mientras esperaba una respuesta. Sarada, que había estado observando en silencio, asintió con sutileza. Ella también esperaba ansiosa la explicación de Boruto. Llevaba días notando ese cambio en él y no había querido presionarlo, pero ahora la curiosidad le quemaba por dentro. Boruto guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en el horizonte anaranjado que teñía el cielo de los últimos destellos del atardecer. El viento mecía suavemente su cabello rubio mientras sopesaba cada palabra que estaba a punto de decir. Finalmente, abrió los ojos y comenzó a buscar una forma de explicarles la situación. Era consciente de que no debía decir demasiado. Cualquier información de más podría poner en riesgo la vida de ellas, algo que debía evitar a toda costa, aunque le doliera mantenerlas en la oscuridad. Sarada, al notar que Boruto parecía estar reacio a responder, sujetó firmemente a Sumire por el brazo. Entre ambas, aunque sin violencia, intentaron detenerlo, como si pudieran retenerlo físicamente para que no escapara de la conversación. Boruto las miró sorprendido. Las dos chicas se intercambiaron una mirada cómplice, decididas a descubrir lo que estaba pasando, pero también conscientes del peso que cargaba su amigo. Escucha, Boruto, dijo Sarada con tono firme pero sereno, sin soltar a Sumire. Si no quieres decirnos, está bien. No te obligaremos a hablar. Pero no puedes esperar que nos quedemos de brazos cruzados viéndote sufrir en silencio. Sumire asintió y comprendió al instante que aquello podía ser un asunto mucho más delicado de lo que imaginaban. Sus ojos violetas se suavizaron y una chispa de culpa brilló en ellos. Lo lamento, Boruto-kun, dijo Sumire con voz suave, casi un susurro. No era mi intención presionarte. Solo nos preocupa verte así. Boruto observó los rostros de ambas muchachas. La preocupación genuina que reflejaban sus ojos, la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente, la tensión en sus hombros, todo eso golpeó con fuerza en su pecho. Su corazón latió con violencia, y sintió como su máscara de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente y las envolvió en un abrazo cálido y protector. Apretó sus brazos alrededor de ambas, como si temiera que pudieran desvanecerse entre sus dedos. Gracias a las dos, murmuró Boruto. Su flequillo cubrió sus ojos, ocultando la humedad que comenzaba a asomarse en ellos. De verdad, gracias. No se preocupen por mí, agregó con una voz más suave, casi rota, mientras las acercaba un poco más a su cuerpo. El calor de sus cuerpos contrastaba con la frialdad que sentía en el pecho. Yo se los diré todo, a su debido tiempo. Les prometo que no las mantendré en la ignorancia para siempre. Pero por ahora. Sarada y Sumire sintieron como un rubor ligero se extendía por sus mejillas. La cercanía, la calidez de su abrazo, la vulnerabilidad en su voz, todo era tan inesperado como reconfortante. ¿Ve Boruto? Dijeron ambas al unísono, con la voz entrecortada. Pero él no las soltó. Siguió aferrado a ellas, con los dedos presionando suavemente sobre sus espaldas, como un náufrago que se agarra a la única esperanza que le queda. Es solo que, continuó, tragando saliva, si les cuento esta información, puedo ponerlas en peligro. Y las aprecio demasiado como para perderlas por culpa de mis propias decisiones. No quiero que les pase nada malo. Por eso yo tengo que hacerme fuerte. Sarada y Sumire no podían dar crédito a lo que estaban escuchando. Aquel chico que siempre había sido tan orgulloso, tan terco, tan lleno de energía y desafíos, ahora se mostraba tan frágil y, al mismo tiempo, tan decidido a protegerlas con su propio sacrificio. Él nos quiere tanto como para cargar él solo con nuestra seguridad, pensaron ambas. Esa revelación hizo que sus corazones se aceleraran. Un calor profundo se extendió desde sus pechos hasta sus rostros, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Sin decir una palabra, ambas levantaron sus brazos y correspondieron al abrazo con la misma intensidad. Apoyaron sus cabezas en el hueco de su cuello, sintiendo el latido de su pulso contra sus frentes, y esbozaron sonrisas que mezclaban ternura y determinación. No te preocupes, Boruto, susurró Sarada cerca de su oído, con una dulzura que rara vez mostraba. No tienes por qué cargar tú solo con esto. Eso de ser el mártir solitario no te queda bien, ¿sabes? Somos un equipo, ¿o ya se te olvidó? Sumire alzó ligeramente la cabeza para mirarlo, con sus ojos brillantes y llenos de convicción. Así es, Boruto-kun, agregó ella en un tono tranquilizante, como una brisa cálida. Nosotras siempre te prestaremos nuestras fuerzas para que no te sientas débil. No importa lo pesada que sea la carga, nosotras siempre estaremos contigo para ayudarte a sostenerla. No estás solo. Boruto apretó la mandíbula.
Durante tanto tiempo había mantenido sus emociones encerradas en una prisión de acero, creyendo que esa era la única forma de proteger a los demás. Pero ahora, escuchar esas palabras, sentir sus brazos rodeándolo, percibir la calidez de su confianza, fue demasiado. Un temblor recorrió su cuerpo. Apretó los dientes con fuerza, luchando contra el torrente que amenazaba con desbordarse. Pero fue inútil. Sus ojos se humedecieron y, antes de que pudiera contenerlo, pequeñas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, empapando su rostro y salpicando el cuello de las chicas. Sarada y Sumire no dijeron nada. No hicieron preguntas ni trataron de consolarlo con palabras vacías. Simplemente lo sostuvieron en silencio, permitiendo que todo el dolor que llevaba acumulado en su corazón encontrara una salida. Sus manos acariciaron su espalda con movimientos lentos y reconfortantes. «Aquí estamos, Boruto», murmuraron ambas al mismo tiempo, como una promesa sellada al viento. «Y no te abandonaremos. Pase lo que pase, estaremos a tu lado. Siempre». Pasaron varios minutos hasta que Boruto logró calmar su respiración. Cuando alzó la cabeza, su mirada ya no era la de un chico derrotado, sino la de alguien que había encontrado una razón para seguir adelante. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una chispa de determinación que no había estado allí antes. «Gracias», dijo, con una voz firme pero aún ronca por la emoción. «Gracias a las dos». En serio. Sarada y Sumire le devolvieron una sonrisa cálida, llena de complicidad y cariño. Ver esos rostros iluminados por la confianza que le tenían hizo que Boruto sintiera que, sin importar lo que pudiera ocurrir de ahora en adelante, no importaba cuán oscura fuera la tormenta. Él se haría más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para proteger esas sonrisas, para siempre. «Bueno», dijo Sarada, soltándolo con un golpecito en el hombro y una sonrisa burlona, «ahora que ya pasó el momento dramático, ¿qué tal si vamos a comer algo? Tengo hambre, y tú necesitas reponer fuerzas, señor cargo con el peso del mundo». «Apoyo la moción», agregó Sumire con una risita suave. «Un poco de ramen caliente nunca viene mal para aclarar la mente, ¿no crees?». Boruto las miró y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa genuina. «Está bien», dijo, limpiándose las últimas huellas de lágrimas con el dorso de la mano. «Pero invito yo. Es lo mínimo que puedo hacer». «Oh, eso es nuevo», exclamó Sarada, alzando una ceja. Boruto Uzumaki ofreciendo pagar sin que lo obliguen. «Debo estar soñando». «No te acostumbres», respondió él con un tono ligero, mientras comenzaban a caminar juntos bajo el cielo ya estrellado. Y aunque el futuro aún se veía incierto y lleno de peligros, en aquel instante, mientras las risas de sus compañeras llenaban el aire nocturno, Boruto supo que no importaba lo que viniera después. Con ellas a su lado, sería capaz de enfrentarlo todo. Una vez terminaron de comer, cuando el cielo se oscureció del todo y las primeras estrellas asomaron, Boruto acompañó primero a Sumire y luego a Sarada hasta las puertas de sus respectivas casas. Se despidió con una sonrisa tranquila, prometiendo silenciosamente que siempre estaría ahí para ellas. Ya entrada la noche, Boruto llegó a su hogar. La casa estaba en silencio y a oscuras. Todos dormían ya. Subió lentamente las escaleras hasta su habitación, se dejó caer sobre la cama y miró al techo un buen rato, sintiendo aún el calor del abrazo. Finalmente, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió en paz. En los días siguientes, Boruto y las chicas entrenaron arduamente. Boruto le explicó a Sarada que el siguiente paso en su entrenamiento consistía en utilizar lo aprendido para lograr partir el agua de una cascada con su técnica, mientras que a Sumire la hizo practicar control de chakra para después enseñarle un jutsu de agua muy poderoso, el estilo agua, dragón de agua. Sumire, por supuesto, tendría que aumentar sus reservas de chakra para poder realizarlo. Boruto también le advirtió que, debido a su alto consumo de chakra, solo debía usarlo en caso de emergencia y una sola vez, dada su gran potencia. Por otra parte, Sarada seguía entrenando para dominar la prueba de la cascada. El problema era que el Chidori consumía demasiado chakra, dejándola exhausta después de usarlo una sola vez. Boruto la ayudaba a aumentar sus reservas de chakra, aunque sabía que eso requeriría paciencia y mucha práctica. Aún así, le insistió en que el Chidori solo debía emplearse en emergencias y nunca contra un compañero, debido a su peligrosidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de los exámenes. Boruto caminaba por las calles de la aldea, dirigiéndose al lugar donde se llevarían a cabo las pruebas. En el camino, se encontró con un científico que fabricaba herramientas ninja, llamado Katasuke.
Este lo saludó y le ofreció un invento. Un brazalete que almacenaba jutsus en pequeños pergaminos. Boruto, conociendo las intenciones del científico, aceptó el artefacto, no para usarlo, sino para quitárselo de encima. Sabía que Katasuke no era mala persona, pero había sido manipulado por alguien de la organización Kara. Eso no importaba por ahora. Más adelante se solucionaría ese problema. Guardó el brazalete en su bolso y continuó su camino. Al llegar al lugar acordado, se encontró con sus compañeros de equipo y con los demás participantes de la academia. Boruto, serio, observó a su alrededor. Su mirada se posó en un chico cubierto por una capa de arena negra, junto a dos compañeros que parecían ser de la aldea de la arena. Luego, fijó la vista en un grupo de la aldea de la nube. Todo parecía igual que antes. Todos habían venido a los exámenes de Chunin. Mientras Boruto analizaba el entorno, sus antiguos compañeros de la academia lo miraban con curiosidad. Oigan, ¿qué le pasó a Boruto?, preguntó Shikadai, señalando al rubio con extrañeza. Sarada agitó las manos rápidamente, tratando de desviar la atención de su compañero. No. Solo está emocionado porque hay muchos participantes en los exámenes, dijo Sarada, ajustándose las gafas con nerviosismo. Mitsuki asintió, apoyando la versión de Sarada. Pero Inojin y Shikadai, que conocían bien a Boruto, notaron que algo no andaba bien. Sin embargo, decidieron dejarlo para otra ocasión, ya que los exámenes estaban a punto de comenzar. De pronto, apareció Sai Yamanaka, acompañado de una gran pantalla. Les doy la bienvenida a los exámenes de Chunin, anunció Sai. Todos estaban expectantes, imaginando pruebas duras y exigentes, como las que Inojin y Shikadai recordaban. Pero Sai continuó. La primera prueba consiste en un concurso de preguntas. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, hasta que todos los genin, al unísono, gritaron. Sai no pudo evitar que una gota de sudor recorriera su frente ante la reacción de los jóvenes ninjas. Rápidamente, corrigió su error. La pregunta está en un punto clave, a 20 kilómetros de distancia. Sacó un reloj de su bolso y lo puso en marcha, señalando que la competencia ya había comenzado. Solo tienen una hora para llegar. Si no lo logran, serán descalificados y permanecerán como simples genin. Boruto y los demás asintieron y comenzaron a correr hacia el bosque. Todos se lanzaron rápidamente, pero Boruto sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenten, una de las instructoras, había colocado trampas para eliminar a la mayoría de los participantes. Boruto, Sarada y Mitsuki no tuvieron problemas para llegar al destino. Boruto notó que Shinki, el chico de la arena negra, ya estaba allí con su equipo. Shinki y su grupo pasaron sin problemas, pensó Boruto, observando a su alrededor. Luego, reflexionó en voz baja para sí mismo. Creo que ahora solo queda la trampa final para hacernos caer. Boruto suspiró ante la simplicidad del ejercicio. Según Sasuke, en su época la prueba consistía en sobrevivir llegando a una torre en el bosque de la muerte, enfrentando animales salvajes, escasez de comida y ninjas que te acechaban para robar pergaminos. A él le habría gustado una prueba más parecida a esa. Después de pasar 3 años sobreviviendo, Boruto estaba acostumbrado a estar en constante alerta, y esto se le estaba haciendo demasiado aburrido. Pero no podía distraerse. Debía mantener a sus compañeros a salvo de los Otsutsuki, que pronto llegarían. Boruto y los demás se colocaron en la posición indicada para que Sai diera la señal de inicio. De repente, el suelo bajo sus pies se desmoronó y todos comenzaron a caer al vacío. Boruto, que ya había previsto algo así, reaccionó con rapidez. Sacó un kunai con un shuriken atado y lo lanzó contra las rocas, enredándose en las grietas para detener su caída. Con su chakra se aferró al muro rocoso, sosteniendo con ambas manos a Sarada y Mitsuki, que aún estaban desorientados por lo repentino del ataque. Gracias, Boruto, exclamó Sarada, recuperando el aliento. No fue nada, respondió él con seriedad, mirando hacia arriba. Ya terminó la primera prueba. Al llegar de vuelta a la superficie, todos los participantes celebraban lo sencillo que había sido todo, mientras Boruto se mantenía en silencio, con su mente en otros asuntos. El día ya era tarde, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que su cabello, ahora más largo de lo habitual, se moviera de un lado a otro. No lo llevaba recogido como solía hacerlo, sino suelto, al estilo de su sensei Sasuke. Chocho, que estaba junto a Sarada y los demás, notó la apariencia de Boruto y no pudo evitar agarrar a su amiga del hombro para hablar en privado. Oye, Sarada, dijo Chocho con una sonrisa pícara. Me gustaría saber qué le pasó a Boruto. Está diferente. Y no solo en el aspecto. Sarada se rascó la mejilla, pensando en la mejor respuesta.
Bueno, ha estado entrenando con mi padre. Siempre me dijo que lo ha admirado desde hace mucho tiempo. Supongo que eso lo ha cambiado un poco. Chocho la miró con atención. Wow, Sarada. ¿No crees que Boruto se ha puesto guapo? Sarada sintió que un leve rubor se extendía por sus mejillas, y asintió en silencio. Chocho notó su reacción y la abrazó con alegría. Jejeje. Estás expresando más tus emociones que antes. Me encanta, dijo Chocho, riendo. Bueno, deberíamos irnos, dijo Sarada, separándose suavemente de su amiga para reunirse con su equipo. Al volver con su grupo, Sarada vio que Boruto y Shinki se miraban fijamente, como si estuvieran midiéndose el uno al otro. La tensión en el ambiente era palpable. Boruto, ¿estás bien?, preguntó Sarada con preocupación. Los demás participantes, que habían escuchado sus palabras, volvieron la mirada hacia la escena. Oigan, ¿qué sucede aquí?, preguntó Metal Lee, confundido, mientras se acercaba. No lo sé. Llevan mirándose así desde hace un rato, comentó Inojin, frunciendo el ceño. Shikadai analizaba los rostros de ambos con atención. Parece que estos dos ya se quieren enfrentar, pensó, preocupado por lo que podría ocurrir. Fue entonces cuando Shinki rompió el silencio. Boruto Uzumaki, el hijo del séptimo Hokage, Naruto Uzumaki. Su voz era fría y calculadora, pero con un dejo de emoción apenas contenido. Boruto mantuvo la mirada firme, sin inmutarse. Su mano descansaba sobre el mango de su espada, pero su expresión era calmada. Shinki, el hijo del Kazekage, Gaara del desierto, respondió Boruto, con la misma serenidad. Shinki sonrió ligeramente. Espero enfrentarme a ti en las finales, Boruto Uzumaki. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Boruto no respondió. Permaneció inmóvil, observando cómo la figura se alejaba hasta perderse en la distancia, antes de girar sobre sus talones y reunirse con sus compañeros. En lo más profundo de su ser, sabía que aquellos exámenes no eran más que el preludio de algo mucho más grande. Los Tsutsuki estaban cerca, y él debía estar preparado para lo que estaba por venir. Boruto y sus compañeros se retiraron del lugar para descansar y recobrar fuerzas antes de la siguiente prueba. Al llegar a casa, encontró a su madre y a su hermana en la cocina, preparando la cena. El aroma a sopa de miso y verduras salteadas inundaba la estancia, pero Boruto no tenía apetito. Se despidió de ambas con una breve inclinación de cabeza, alegando cansancio, y se dirigió directamente a su habitación. Su mente no dejaba de repasar los recuerdos de cómo había hecho las cosas en su primera vida. Si bien en esta ocasión no dependería de la herramienta ninja, sabía que el científico había sido manipulado por Kara desde las sombras. Pero por el momento, esa no era su prioridad. La organización era una amenaza, sí, pero aún no sería tan relevante hasta más adelante. Debía concentrarse en el presente. En los exámenes. Por ahora, todo estaba saliendo bastante bien. A la mañana siguiente, Boruto y los demás se reunieron en la azotea de un edificio, esperando instrucciones sobre la siguiente prueba. El viento matutino mecía sus cabellos, mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte. Tenten, verificando que todos los equipos estuvieran completos, dio un paso al frente y alzó la voz para explicar la siguiente fase. En esta ocasión, deberán proteger su bandera y, al mismo tiempo, recuperarla de sus enemigos. El objetivo es simple. Quien logre mantener su bandera a salvo y arrebatarla del rival, avanza. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los jóvenes ninjas. Espero que todos estén listos, porque doy comienzo a la siguiente fase del examen de Chunin. Al escuchar las palabras de Tenten, los equipos se dispersaron como un enjambre, saltando de tejado en tejado para proteger sus respectivas banderas. Mitsuki y Sarada se reunieron con Boruto en un tejado cercano, formando un pequeño círculo para trazar su estrategia. Debemos decidir quién se quedará para proteger la bandera, dijo Sarada, ajustándose las gafas con un gesto característico. Mitsuki asintió en señal de confirmación, sus ojos serenos observando a su alrededor. Boruto se agachó, bajando la voz para que solo ellos pudieran escucharlo. Escuchen, Sarada, Mitsuki. Yo me quedaré a proteger la bandera. Ustedes pueden ir a recuperarla de nuestros contrincantes. Su tono era firme, sin dejar lugar a dudas. Sarada y Mitsuki intercambiaron una mirada cómplice y asintieron al unísono antes de salir disparados en busca de las banderas enemigas. Boruto se apostó sobre la bandera, erguido y vigilante. El viento alborotó su cabello rubio mientras mantenía una mirada de aburrimiento apenas disimulada. ¿En serio, cómo es posible que tuviera que recurrir a usar la herramienta ninja en esta prueba teniendo clones de sombra?
murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con desdén. Una oleada de recuerdos lo invadió. Aquella vez en que, desesperado y cegado por el orgullo, había recurrido a la herramienta prohibida. No permitiría que esa historia se repitiera. Un enemigo se aproximó sigilosamente, creyendo haber encontrado un punto débil. Pero Boruto simplemente apareció detrás de él en un destello, propinándole un golpe certero en la nuca, que lo dejó inconsciente antes de que pudiera siquiera reaccionar. Uno menos, dijo en voz baja, sin inmutarse. Más ninjas aparecieron en el horizonte, avanzando en formación para tratar de apoderarse de su bandera. Boruto los noqueó a todos de un solo golpe, uno tras otro, dejando un rastro de cuerpos inconscientes a su alrededor. Por otro lado, Sarada se encontraba en una posición elevada, observando el terreno con atención. Presionó el botón de un dispositivo en su oreja para comunicarse con sus compañeros. «Boruto, ¿cómo vas con la protección de la bandera?», preguntó, mientras sus ojos escudriñaban el perímetro en busca de señales. «No hay ningún problema», respondió Boruto al otro lado del micrófono, con su tono habitual. «Los que han venido ya están durmiendo la siesta». Sarada sonrió con satisfacción. Sabía que no tendrían posibilidad de robarles la bandera con Boruto custodiándola. Era, sin duda, el mejor defensor que podían tener. Saltó a otro tejado y se detuvo en seco. Frente a ella, un mar de banderas ondeaba en todas direcciones. «Genjutsu», susurró Sarada, reconociendo la ilusión al instante. Realizó una secuencia rápida de sellos manuales y activó su Sharingan de 2 aspas. La ilusión se desvaneció y, entre el despliegue de imágenes falsas, localizó la bandera auténtica. Se abalanzó sobre ella con la velocidad de un halcón, arrancándola de su soporte y agitándola triunfalmente. «Bandera capturada», exclamó, sonriendo de oreja a oreja mientras saltaba de regreso a una posición segura. Boruto, mientras tanto, observaba desde su puesto a Sumire y su equipo. Desde su posición elevada, podía ver con claridad cómo estaban teniendo serios problemas para contener a los ninjas de la nube. Recordó vagamente que aquí era donde, en el transcurso original de los eventos, ellas habían perdido. Una sonrisa burlona se asomó en sus labios al ver la técnica de las gomas de mascar. Extraña es quedarse corto, pensó, negando con la cabeza. Pero esta vez, sabía que la historia podría ser diferente. Sumire estaba alerta, y eso era todo lo que necesitaba. Sumire, completamente concentrada en su entorno, agudizó su percepción. Fue entonces cuando notó que uno de los ninjas de la nube, con un movimiento furtivo, estaba sacando unas bolas hechas de una sustancia elástica y brillante. Gomas de mascar. Recordó las palabras de Boruto con claridad. Él le había explicado con todo detalle que debía proteger la bandera a toda costa, ya que el plan de sus oponentes consistía en distraerla con esas gomas para que sus compañeros pudieran aprovechar la distracción y arrebatarles la victoria. Sumire recorrió con la mirada todo el techo, evaluando cada movimiento. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro al confirmar que el presentimiento de Boruto-kun era totalmente acertado. «Qué ingeniosos son», se dijo para sus adentros, admirando la estrategia, aunque fuera en su contra. No obstante, no había llegado hasta ahí sin preparación. Había ensayado esta situación una y otra vez, anticipándose a cada movimiento. Sin dudarlo un instante, Sumire alzó sus manos y, con una serie de sellos rápidos, invocó su técnica de balas de agua. Un chorro preciso impactó contra las gomas infladas que el ninja acababa de lanzar, haciéndolas estallar en el aire con un sonido húmedo. En un movimiento giratorio y fluido, se dio la vuelta y disparó otra ráfaga de agua directamente al rostro del segundo ninja, que ya se estaba escabullendo sigilosamente por su espalda con la mano extendida hacia la bandera. El ninja, sorprendido, apretó los dientes con furia al ver cómo su plan maestro había sido frustrado. No le quedó más remedio que retroceder de un salto, poniendo distancia de la chica que había desbaratado su ataque con una precisión impecable. Ahora, Sumire se encontraba flanqueada por ambos lados. Los dos ninjas de la nube la miraban con rencor, evaluando sus próximos movimientos. Sumire, sin inmutarse, colocó una mano en su cadera y mantuvo una postura relajada, como si estuviera en un paseo por el parque. «¿Y bien?», preguntó, con una voz tranquila pero firme, dejando que sus palabras resonaran en el silencio tenso. ¿Van a esperar a que se acabe el tiempo o solo piensan quedarse ahí mirando como estatuas? La provocación surtió efecto. Los dos ninjas de la nube apretaron los dientes con rabia. El que aún masticaba su goma de mascar, con una sonrisa despectiva, escupió. ¿Crees que podrás con nosotros tú sola, niñita? Sumire sabía que no tenía tiempo que perder en charlas.
Sus dedos comenzaron a moverse con destreza, formando una serie de sellos que culminaron en una pose firme. Concentró su chakra y liberó un jutsu de agua que no atacó directamente a sus oponentes, sino que empapó por completo el piso del techo, dejando una capa de agua resbaladiza que brillaba bajo la luz del sol. Los ninjas de la nube parpadearon confundidos. Sus miradas se encontraron, buscando una explicación. ¿Qué demonios fue eso? Preguntaron al unísono, sin comprender por qué la chica había mojado el techo sin más. El agua resbalaba por las baldosas, pero no parecía tener un efecto inmediato. Lo que no sabían es que esa era precisamente la distracción. Sumire había convertido el campo de batalla en su aliado. Mientras el primer ninja volvía a lanzar otra andanada de gomas, ella las destruía una por una con sus balas de agua, manteniendo su atención fija en él. Pero su verdadero objetivo ya estaba en movimiento. El segundo ninja, viendo que su compañero la mantenía ocupada, cargó a toda velocidad hacia la bandera, creyendo que tenía el camino despejado. Sumire, sin embargo, ya lo había previsto. Sus manos se movieron de nuevo, formando los sellos de un jutsu que Boruto le había enseñado en secreto. Una técnica novedosa, diseñada para sorprender. Un destello de chakra recorrió el suelo mojado y, de repente, el ninja se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con incredulidad al sentir que sus piernas se negaban a obedecerle. Miró hacia abajo y vio cómo el agua, ahora espesa y viscosa, comenzaba a trepar lentamente por sus extremidades, cubriéndole las rodillas, los muslos, hasta inmovilizarlo por completo. ¿Qué clase de jutsu es este?, gritó el ninja atrapado, forcejeando en vano. El compañero que seguía masticando gomas abrió la boca de par en par, con los ojos desorbitados por la sorpresa. La situación se le había ido de las manos. Con uno de sus mejores hombres neutralizado, cualquier intento de recuperar la bandera se había vuelto imposible. Estaba tan concentrado en buscar la manera de liberar a su camarada que no se percató de que las compañeras de Sumire, aprovechando el caos, ya se habían deslizado hasta la posición de la bandera enemiga y la habían arrebatado sin que él lo notara. Cuando al fin se dio cuenta, el ninja de la nube se quedó petrificado. Una mezcla de incredulidad y derrota nubló su mirada. No puede ser, murmuró, mientras la bandera ondeaba ahora en manos de sus rivales. Todo había terminado. Ellos habían perdido. Ambos cayeron de rodillas, golpeando el suelo con sus puños, consumidos por la frustración. ¡Maldición! Hemos perdido. Rugió uno de ellos, mientras el otro, con la cabeza gacha, no podía articular palabra. Por otro lado, la escena era completamente distinta. Sumire se reunió con sus compañeras, y las tres estallaron en saltos de alegría, abrazándose y riendo con emoción. «Lo logramos, Sumire», gritó una de ellas, mientras la otra añadía, «Eres increíble. Nos llevaste a la final». Boruto, que había sido testigo de toda la batalla desde su puesto, observaba con una mirada seria que poco a poco se fue suavizando. Cerró los ojos y una sonrisa orgullosa se dibujó en sus labios. «Bien hecho, Sumire», pensó, sintiendo una chispa de satisfacción al verla superar la prueba. Sabía que no se había equivocado al confiar en ella. «No está nada mal», murmuró Boruto para sí mismo, mientras se preparaba para bajar y felicitarla en persona. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro al ver cómo Sumire había dominado la situación con una inteligencia y habilidad que superaban sus expectativas. Poco después, todos los equipos se reunieron en la zona central. El ambiente estaba cargado de emociones encontradas. Algunos celebraban con euforía, otros masticaban su amargura en silencio. Boruto y los demás se acercaron para felicitar a los que habían logrado pasar a las finales. Las risas y las palmadas en la espalda se mezclaban con los suspiros de alivio. Pero Boruto, en cambio, permanecía en silencio, observando con atención cómo los ninjas de la nube se retiraban cabizbajos. Su mirada se perdió en el horizonte, y su mente comenzó a divagar por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. Originalmente, en el transcurso de los eventos que él recordaba, se suponía que Sumire y su equipo debían haber perdido en esta prueba. Sin embargo, ahora que había intervenido, haciendo que Sumire entrenara arduamente y preparándola para cada eventualidad, los resultados habían cambiado drásticamente. Sumire y sus compañeras eran ahora las vencedoras. El peso de esa alteración empezó a asentarse en su pecho. Sabía que cada cambio, por pequeño que fuera, podía desencadenar una reacción en cadena impredecible. Ahora debía tener cuidado y estar alerta, pues no sabía qué nuevos desafíos traerían estos resultados inesperados. Si las cosas ahora son de esta forma, reflexionó, frunciendo el ceño, ¿eso quiere decir que me tocará pelear contra Sumire en las finales?
Boruto no lograba vislumbrar lo que sucedería de ahora en adelante. Sus pensamientos estaban tan concentrados en ese enigma que no se percató de que alguien le estaba hablando. Boruto. Boruto, oye. Sarada agitaba su mano frente a su rostro, con una expresión de preocupación. ¿Te encuentras bien? Pareces estar en otro planeta. Boruto parpadeó varias veces, sacudiendo la cabeza para despejarse. Se había descuidado por completo. Asintió con rapidez, forzando una sonrisa para confirmarle a Sarada que estaba bien. Sí, estoy bien, respondió, aunque su tono no sonaba del todo convincente. Solo estaba pensando en cosas. Sarada soltó un suspiro de alivio, aunque sus ojos entrecerrados revelaban que no terminaba de creérselo. Antes de que pudiera indagar más, un movimiento repentino llamó la atención de ambos. Sumire, que había visto a Boruto entre el grupo, no pudo contener la emoción. Sus pies se movieron por sí solos mientras corría hacia él. Sin mediar palabra, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Todos los presentes se quedaron petrificados por la inesperada acción. Algunos soltaron exclamaciones de sorpresa, y Sarada, en particular, sintió como su mandíbula se aflojaba. «Boruto-kun, lo logramos», exclamó Sumire, levantando la mirada hacia él. Sus ojos brillaban con una alegría genuina y sus mejillas estaban teñidas de un ligero rubor. Boruto, sorprendido al principio, pronto sintió como la calidez del abrazo lo envolvía. Dejó a un lado sus preocupaciones por un instante y le devolvió la sonrisa. Sus brazos rodearon la espalda de Sumire, correspondiendo al gesto con suavidad. «Lo hiciste increíble, Sumire», susurró, con una voz que apenas era un susurro para que solo ella lo escuchara. Sin embargo, al mismo tiempo, su mirada se desvió hacia el suelo, y una sombra de seriedad volvió a cruzar su rostro. Sumire, al notar la calidez del abrazo y el tono de su voz, sintió que su corazón se aceleraba. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de lo que acababa de hacer sin pensarlo. Un rubor intenso se extendió por sus mejillas y sus orejas, y soltó a Boruto como si hubiera tocado fuego, retrocediendo unos pasos mientras jugueteaba nerviosamente con su cabello. «Lo siento. No quería, quiero decir, no pensé», tartamudeó, evitando su mirada. Chocho, que había sido testigo de toda la escena desde un costado, no pudo evitar que se le formara una sonrisa cómplice en el rostro. Se cruzó de brazos y observó con regocijo cómo los dos interactuaban. «Qué interesante está esto», pensó, divertida. Pero su diversión se desvaneció cuando su mirada se posó en su amiga Sarada. Tal como lo había anticipado, Sarada estaba con los brazos rígidos a los costados y su puño derecho apretado con tanta fuerza que los nudillos se le habían blanqueado. Sus ojos, ocultos tras las gafas, miraban fijamente la escena con una mezcla de frustración y algo más que Chocho conocía muy bien. Chocho soltó un suspiro profundo y se acercó a Sarada, colocando una mano en su hombro. «Oye, Sarada, respira», le dijo en un tono burlón pero amable. «Si sigues apretando así, vas a terminar rompiéndote los dedos». Sarada giró bruscamente la cabeza hacia su amiga, con el ceño fruncido. «No estoy apretando nada», respondió, aunque su voz delataba un tono defensivo. «Y no sé de qué estás hablando». Chocho alzó una ceja, claramente incrédula. «Claro. Y yo soy la Hokage. Vamos, no me vengas con esas. Es obvio que te molesta ver a Boruto tan cercano con Sumire». Sarada abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atragantaron. En lugar de eso, desvió la mirada y se limitó a murmuró. «No me molesta. Solo, no entiendo por qué tiene que ser tan efusiva». Chocho se rió entre dientes y le dio un suave codazo en el brazo. «Ay, Sarada. Eres más transparente que el agua de un río. Pero bueno, tendrás que apresurarte. Esto apenas comienza». Sarada, que miraba desde lejos, se llevó una mano al pecho sin saber por qué. «¿Por qué me siento así?», se preguntó en su mente, confundida por la punzada que sentía en el corazón. ¿Eran celos? No lo sabía con certeza, pero tendría que meditarlo en otro momento. Tenten, que supervisaba el desarrollo de la prueba a través de las cámaras, estaba boquiabierta. No podía creer lo fuerte que era el hijo de Naruto. Había noqueado a todos sus oponentes de un solo golpe, haciéndolo parecer ridículamente fácil. «Sin duda alguna, es el hijo de Naruto Hinata», comentó en voz alta, sacudiendo la cabeza con admiración. «Es demasiado fuerte». Los demás compañeros asintieron en señal de acuerdo, impresionados por el desempeño del joven. «Será mejor que enviemos estas grabaciones a Naruto», sugirió uno de los asistentes, «para que vea lo fuerte que es su hijo». Todos asintieron mientras el asistente se ajustaba las gafas.
En secreto, tocó el receptor de su radio para comunicar a su patrón que Boruto no había utilizado la herramienta ninja. Lejos de allí, en un laboratorio oculto, Katasuke se encontraba frustrado. Apretaba los puños con rabia contenida, pero se obligó a calmarse. Tarde o temprano la utilizará, murmuró entre dientes, con una sonrisa torcida. Y entonces, mi proyecto quedará expuesto para que todos vean que mis herramientas ninja son el futuro de los shinobi. Solo es cuestión de tiempo. En la torre del Hokage, Naruto daba vueltas por su oficina, visiblemente alterado. La preocupación por su hijo lo carcomía. ¿Lograría Boruto pasar a las finales? Se detuvo en seco cuando escucharon unos golpes en la puerta. Adelante, dijo, intentando recuperar la compostura mientras se sentaba frente a su laptop. Shikamaru entró con una sonrisa cómplice, sabiendo perfectamente que Naruto estaba ansioso por noticias de su hijo. Oye, acabo de enterarme de que Boruto pasó a las finales de los exámenes, comentó Shikamaru, observando cómo los ojos de Naruto se iluminaban con un brillo de emoción apenas contenido. Ya veo, respondió Naruto, fingiendo tranquilidad, aunque por dentro daba saltos de alegría. Shikamaru se dirigió hacia la puerta. Bueno, me retiro. ¿No más por eso viniste? Lo detuvo Naruto, confundido. Shikamaru se volvió, una sonrisa perezosa en el rostro. Es importante. Hizo una pausa dramática. Además, mi hijo también pasó a las finales. Parece que nuestros chicos se verán las caras en el duelo definitivo. Naruto no pudo contener una sonrisa de orgullo. Ver a su hijo avanzar en los exámenes era más emocionante de lo que había imaginado. Cuando Shikamaru cerró la puerta tras de sí, Naruto saltó de su asiento y dio un brinco de emoción, con el puño en alto. ¿Sí? Exclamó en voz baja, antes de recuperar su compostura. Recordó entonces la reunión que había tenido con Sasuke el día anterior. Su viejo amigo le había confesado que estaba entrenando a Boruto. Si Sasuke lo había tomado como su discípulo, eso significaba que Boruto era demasiado fuerte. No podía sentirse más orgulloso. Esa noche, Boruto ya había cenado con su madre y su hermana, aunque apenas había tocado la comida. Ahora estaba en su habitación, recargado contra la pared, sumido en sus pensamientos. No debía haber hecho eso, se reprendió mentalmente, recordando el abrazo que le había dado a Sumire. Pero al verla tan feliz, algo en su interior lo había impulsado a devolverle el abrazo. ¿Por qué actuaba así? Se llevó una mano al rostro, reflexionando sobre las emociones que había estado demostrando últimamente. Si bien él nunca había querido ser más reservado, se había visto obligado a serlo después de que su maestro Sasuke fuera convertido en un Shinju. Ser el fantasma shinobi no era algo que hubiera deseado en primer lugar, pero no tenía otra opción que seguir avanzando. 3 personas eran las únicas que lograban hacer aflorar sus emociones: Sarada, Sumire y Himawari. Con ellas, sus barreras se derrumbaban inevitablemente. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que apenas registró los golpes en la puerta. Adelante, dijo, enderezándose. La puerta se abrió y Naruto asomó la cabeza, una sonrisa cálida en el rostro. Hola, Boruto, saludó, entrando en la habitación. Boruto mostró una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en su habitual seriedad. Me enteré de que pasaste a las finales. Bien hecho, dijo Naruto, tomando una fotografía enmarcada que lo mostraba sosteniendo a un Boruto mucho más joven sobre su espalda. Ambos reían en la imagen. HMPH, fue la única respuesta de Boruto, observando a su padre con atención. Naruto devolvió la fotografía a su lugar y se giró hacia la puerta. Bueno, me tengo que ir. Hizo una pausa en el umbral. Ah, y por cierto, mañana no pierdas contra Shikada y... Apretó el puño y lo extendió hacia su hijo, dedicándole una sonrisa llena de confianza. Boruto sintió que un calor extraño se extendía por su pecho. Una sonrisa leve se formó en sus labios mientras chocaba su puño contra el de su padre. De acuerdo. No perderé contra él. Naruto asintió, satisfecho, y se despidió con una última sonrisa antes de cerrar la puerta. En cuanto salió de la habitación, el rostro de Boruto se tornó serio. Adentro de su habitación, en la privacidad de sus pensamientos, Boruto supo que el verdadero desafío estaba por llegar. Mañana era el día en que todo se decidiría. El ataque de los Tsutsuki se aproximaba, y su padre estaba en el centro de todo. Esta vez, no dejaré que te secuestren, papá. Continuará.